Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast, Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola, bienvenidas a nuestro episodio número 9 de nuestro podcast. Oye, me estoy hablando. Hola, Mari. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Súper bien. Feliz de estar aquí en una nueva conversación. Wow, episodio número 9. Bueno, hoy nos trae aquí una nueva conversación y hemos elegido este tema. Como siempre, nosotras aquí mirando desde dónde lo vamos a abordar, así que lo iremos desarrollando en el camino, pero entonces María aquí nos va a contar cuál es el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de el cuerpo y el alma. ¿Ok? Esa relación que tenemos entre estas dos partes de nosotros, más allá de lo que vemos en el espejo. ¿Qué tal? Wow, yo sí que he tenido por mucho tiempo ese, ¿cómo será que se puede decir? Ese trabajo que hacer de la relación que hay con el cuerpo. Y creo que es un tema que en este momento donde hemos nosotras hecho un proceso para transformarnos, para buscar cómo sentirnos mejor, para entrar en esa onda del bienestar, creo que allí es donde nuestra conciencia ha hecho una apertura para realmente conectarnos con eso que tenemos adentro sin estigmatizar que debemos seguir un modelo. Pero Correcto. Yo creo que por muchos años yo quise tener el cuerpo o verme como decían que me tenía que ver. Como la reina de belleza, 90, 60, 90. Yo creo que ahora que lo dices, me devuelvo en mis años y pienso que yo tuve mis momentos de complejo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Creo que esa es la palabra que uno puede Sí. decir, porque claro, siempre nos vendieron y creo que en nuestra época, hace poco estaba escuchando un podcast de alguien donde hablaba una ex reina de belleza, y aquí en nuestro país los reinados de belleza ya no tanto, ya no suenan tanto, pero creo que cuando tú y yo estábamos niñas, pues cada año estábamos súper pendientes de la selección de la señorita Valle, de la señorita Colombia, de la señorita Miss Universo. ¿De quién nos va a representar? La representación, y entonces hablamos de la mujer más linda de nuestra región, de nuestro país, y entonces está este tema del 90, 60, 90, que era la referencia que se tenía, y con el pasar de los años, pues creo que pues no es ningún secreto que para muchas esa es una referencia. Quizás hoy no tanto porque, como dices tú, pues hay una apertura, de pronto muchas personas a nivel colectivo están entrando en una conciencia diferente y esto quizás puede pasar de alguna manera a un segundo plano, pero hablándolo desde mi infancia, desde mi adolescencia, yo fui muy acomplejada porque yo soy una mujer de busto pequeño. Okay. Entonces, somos. Somos. Pero entonces eso a mí me acomplejaba porque yo veía a mis compañeras del colegio así todas súper top, y entonces siempre era como yo no tengo, entonces la escondidita, la por aquí, o sea, no me ponía las blusitas de tiritas porque pues no se ve, entonces si no se ve, no hay nada que mostrar, no soy llamativa, no me miran. Y obviamente pues con el pasar del tiempo y como dices tú, en un nivel de conciencia distinto, pues eso va cambiando, ¿no? Pero la sociedad de alguna manera nos ha ido llevando a eso, ¿no? A que pues tal vez en redes sociales, tal vez en diferentes medios, pues estamos expuestos a estar viendo cuál es el prototipo, pero creo que eso va a ir cambiando. Yo creo que no es que la sociedad nos ha ido llevando, sino que en esa desconexión que estamos, no sabemos por dónde vamos. Y entonces creo que es de escuchar el rum rum, de escuchar el ruido, de cómo tiene que ser, de cómo debe ser, pues nos hemos dejado. ¿Nos dejamos llevar? Sí. Ok. Sí, porque es que cuando tú dices la sociedad nos ha ido llevando, creo que ahí entramos en ese lugar de tan fácil que es hacer responsable al resto, sí, ¿no? Okay.
Y consciente o inconscientemente es una elección que hacemos cuando decidimos seguir X cosa, ¿sí? Entonces, digamos que si bien la sociedad nos mostró un prototipo, un estilo, pues en esa desconexión, pues ahora yo lo veo así, en la que vivíamos de querer cumplir las expectativas de los demás, entonces elegimos ese camino. Claro, es una elección inconsciente. O sea, sí, desde el punto de vista que lo mencionas, el poner la responsabilidad allá afuera, pues claro, o sea, desde el nivel de conciencia, pues ya uno dice, me hago cargo, o sea, yo me dejé llevar, ¿sí? No me fue llevando. Sí, pero yo me fui detrás. En el tiempo de elegir, por ejemplo, en mi caso personal, esto que estoy contando de yo me acomplejaba, yo veía que no encajaba, que todas tenían un busto grande y yo no, entonces no me vestía, no me ven, o sea, todo el pues claro, era desde la inconsciencia, por supuesto. Claro, y también desde, seguramente, pues todos esos vacíos que vamos acumulando desde nuestra crianza, desde donde el entorno nos ve y también donde el entorno nos refuerza una cosa o lo otro, porque ya sabemos que lo que vivimos en casa, con mamá, con papá, con tíos, con primos, con lo que sea, pues nos marca mucho esa información, porque nosotros no venimos con esa información, tú no llegas a este mundo, tú no llegas con la información de tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, tú te vas formando en el camino. Yo creo que en mi caso también fue así, pero creo que a mí lo que más me marcó desde muy chiquita fue el tema de mi sobrepeso. Pero luego cuando yo me voy a esas memorias de atrás, yo veo fotos porque realmente no tengo muchos recuerdos, o sea, tendría que ir mucho, pues yo sé que ahí están, solo no los puedo ver en este momento, pero si yo veo fotos mías chiquita, muy gordita, muy cachetoncita, muy linda, ¿cierto? Pestañoncita ella con sus cachetes divinos, pero por ejemplo tengo fotos de 4, 5, 6 años donde era flaquita, ¿sí? Y después, ya otros registros fotográficos que hay, creo que ya 8, 9, 10 años, ya gordita, ¿sí? Ya lo que llamamos en la sociedad gordita, o sea, ella estaba rellenita de amor. Entonces, basado en ese prototipo de cómo me veía respecto al resto de mis compañeras, en este caso en el colegio, pues yo era gordita y pues no era tan chévere, porque de alguna manera estas etiquetas o estos adjetivos que usamos a veces sin ni siquiera pensar lo que estamos haciendo para la otra persona, pues el gordito termina siendo un punto de referente. Ahí donde está el gordito, no, déjamelo ahí con el gordito, ¿cierto? O sea, normalmente no es como, ay, ¿dónde está la flaquita? No, o sea, el gordito obvio se ve más. Aunque también, porque si estás muy flaquita, pues esa también es una etiqueta. Sí. Y es una etiqueta, claro, ¿cómo lo digo? Calificativa. Claro. ¿Sí? De cómo está el cuerpo de esa persona, cómo se ve el cuerpo de esa persona. Correcto. ¿Sí? Entonces, pero claro, eso viene basado en lo que nos enseñaron o nos mostraron que era el deber ser, ¿cierto? Entonces, claro, yo quería ser flaca. Pues para mí era mejor que me dijeran ahí donde está la flaquita que donde está la gordita, porque ya esa etiqueta tenía una connotación de no eres igual a los demás, o no eres como deberías ser, o no te ves como te deberías ver. Recuerdo que lo que te estoy diciendo de las fotos que hay mías de 4, 5, 6 años delgada, yo no sé si inconscientemente en algún momento pues o dejé de comer o luego empecé a comer mucho, yo no recuerdo, pero sí recuerdo que daba mucha lidia con la comida, o sea, como que me tenían que rogar mucho para comer. Y recuerdo que mi mamá, en ese afán de que yo estuviera bien, de que yo comiera, de que me alimentara, de que me nutriera, usó un suplemento, o el médico me mandó un suplemento vitamínico, siempre le echo bueno, ahora ya no porque ahora entiendo muchas cosas, pero me mandan un multivitamínico y me empiezan a dar eso con la alimentación. Para mí, eso marcó el punto de partida de todo, digamos, todo el trabajo que yo he hecho con el tema de mi sobrepeso. Entonces, si yo voy a la referencia de cuando no comía, me tenían que rogar para comer, ay, claro, yo me acuerdo que mi abuelito decía, ay, claro, pero el dulcecito sí, pero la sopita no me decía. Entonces yo recuerdo que mi mamá me empieza a dar este multivitamínico que sabía horrible además, y parece ser que yo empecé a comer mejor y mucho más. Y eso pues trajo unas consecuencias. Ahora, si lo vemos desde el lugar de esa conexión, de lo que yo buscaba inconscientemente,
tenía mucho que ver, y esto aquí abro un paréntesis para dar un poco de información extra, y es que esas acciones o eso que hacemos desde niños, desde ese inconsciente, pues generalmente estamos buscando un resultado o estamos buscando que pase algo. Lo que yo buscaba con la información que yo tengo hoy era ser más vista. Okay. ¿Sí? Entonces, si tú pesas y tienes más volumen, pues probablemente lo que está pasando contigo es que estás sintiendo que no estás siendo vista. Y esta es una manera natural de decir, hey, aquí estoy. Entonces, con todo el proceso que he hecho, todo este tema de la terapia, el cambio de hábitos, todo esto, pues me di cuenta que, claro, en mi condición biológica o en mi naturaleza, lo que yo buscaba era que me vieran más. Okay. ¿Sí? Porque mamá estaba ocupada trabajando, porque mi papá estaba ocupado trabajando, porque permanecía mucho tiempo sola, ¿sí? Entonces yo buscaba era que me vieran más. Y desde el punto de vista de tu entorno, ¿te veían más? O sea, pues no voy a hablar de la casa como tal, porque, bueno, ya sabemos lo que hay allí al interior, pero estamos hablando de lo que afuera esperan ver, pero entonces te decían la gordita. Claro, sí, por supuesto, okay. Claro, y mira lo que tú acabas de decir, acabo de caer en cuenta, muy charro, porque de niño tú estás procurando ese amor al interior, ¿sí me entiendes? Entonces a mí no me importa, pero seguro sí me importaba, pero ahí escondido estaba, yo quiero que me vean, entonces yo empecé a comer, empecé a acumular grasa, ¿cierto? Y me engordé, o sea, me engordé. Si tú ves fotos mías a los 8, 9, 10 años, yo ya a los 11 años más o menos es que vengo a cambiar un poco la forma, porque ya obviamente entro en la pubertad, en la adolescencia, viene la regla, etcétera, pero realmente en esos años eso era lo que importaba, ¿no? Pero no con la conciencia de lo que iba a pasar hacia afuera. Y hacia afuera lo que pasaba era que había un bullying terrible, ¿sí? Y esto creo que nunca lo he hablado, pero pasé bullying en el colegio por mi sobrepeso. Wow, ¿sí? Y eso yo creo que con el tiempo, y ahora que lo puedo hablar abiertamente después de haber trabajado mucho, puedo decir como, wow, eso ahora hizo parte de lo que yo puedo hacer para transformar y para, pues en mi propósito, poder ayudar a otras personas a que lo hagan de una manera diferente, porque se puede. Pero claro, tenemos mucha información en nuestro inconsciente, muchas heridas, muchas cosas que pasan allí. Los niños somos malos cuando somos niños, dicen que los niños cuando son malos son muy malos porque son sin filtro, pero ni malo ni bueno, simplemente eso hacía parte de lo que yo ya estaba construyendo para que ahora mi yo actual vaya y le diga a mi yo del pasado como, hey, ¿te acuerdas por todo esto que pasamos? Bueno, lo necesitábamos para que tú pudieras hacer esto que haces ahora, ¿sí? Pero claro, hacia adentro era muy importante que me vieran, pero yo no era consciente de cómo me iban a ver afuera y cómo eso me iba a afectar en otras cosas que claramente se vieron reflejadas en mi seguridad, en mi autoestima, en eso que tú estabas diciendo ahora de no llamar la atención. Claro, pues obvio, cuando te empiezan a gustar los niños, en este caso, pues cuando te empiezas a sentir atraída, pues resulta que no eres tan llamativa, entonces prefieren más las delgaditas que las gorditas. Okay. Y también imagínense el efecto, cómo el valor que tienes como ser humano se volca a estar relacionado a cómo te ves y no con lo que realmente eres. Por supuesto, tenía muchas habilidades seguramente, pero en ese momento lo que marcaba era no me eligen porque es que pues mejor la flaquita. No me ven como no me ven, como exacto, debiera ver. Y te hago otra pregunta, y vamos aquí pues entrando, haciendo el mapeo de todas las aristas o de todas las perspectivas desde las cuales podemos ver este tema. ¿Te mirabas al espejo y te decías algo? ¿Qué veías cuando te mirabas al espejo? No me acuerdo. ¿No? Creo que no me miraba al espejo. Ok. No, creo que confiaba en cómo me decían que me veía. Okay. O sea, no había esa relación. Yo no recuerdo, niña, hablarme al espejo ni mirarme al espejo, no tengo un recuerdo. ¿Y cuando te arreglabas, cuando te maquillabas, o sea, que ya entraste como en tu adolescencia? Que... bueno, ya ahí empecé a robarle la ropa a mi hermana para verme como mi hermana. Sí, bueno. Bueno, pasó que como ya en la adolescencia, 11, 12 años, que ya el cuerpo obviamente empieza a cambiar por todo su proceso hormonal, y ya pues ya me llega la época en que llega la regla y todo eso, el cuerpo cambia notablemente, ¿no? Entonces más caderas, más cintura, ya me empiezo a ver diferente, pero yo creo que seguía sin verme.
era lo que me decían los demás. Entonces en el colegio era como, uy, no, ya cómo te ves de diferente, o sea, pues creciste, ¿no? Más o menos era así, y empecé a ser atractiva para el sexo masculino. Okay. Entonces allí creo que se reforzó ese valor de cómo te ves, es como te eligen. Okay. O sea que si bien venía de un lugar y me fui al otro, finalmente en el centro lo que había era me eligen por cómo soy, por cómo me veo. Por cómo me veo. Okay. Pero yo no tengo un recuerdo como que yo te diga, nada, cuando que verme al espejo, sí, cuando ya me le ponía, cuando ya los jeans de Marisol me empezaban a quedar buenos y si no me quedaban buenos, yo me metía como fuera. Sí, ellos después quedaban un poquito más grandes. Porque Mari además siempre ha sido más bajita, pero en ese entonces estábamos allí como, yo estaba apenas creciendo, ya Mari me lleva 7 años, entonces yo buscaba, yo le sacaba la ropa a las escondidas, me la ponía, y luego yo iba y la ponía en el closet como si nada hubiera pasado, pero viajaron esos jeans a varios eventos. Pero bueno, ahí lo que empezó a pasar es que ya me veía más grande. Okay. Y uno de niño quiere ser más grande, quiere comportarse como adulto. Yo estaba aquí pensando que si bien yo tenía este cierto complejo por mi físico, por el tamaño de mi busto, esto se veía compensado de alguna manera. Entonces recuerdo que, y de hecho hace un par de años, tal vez antes de empezar todo este cambio en el estilo de alimentación, que nos llevó a ambas a, bueno, digamos que tú vienes en este proceso, pero a mí me llevó a una disminución de peso considerable. Entonces tuve un comentario hace poco de, esta no es la Marisol que conocíamos hace, no sé, 15, 20 años. Claro, la Marisol de hace 15, 20 años, entonces era una Marisol así también. Curvy. No mucho gusto, pero sí tenía mi curvita, mi cinturita, mi pompis. Entonces, de alguna manera, ese era el referente también, ¿no? Entonces, quizás en ese tiempo, como dices tú, le poníamos o le dábamos mucha importancia a cómo nos veíamos. Entonces, nos comprábamos el jean ajustado que nos levantara la colita, que estuviera así, o sea, que pudiéramos mostrar cómo cumplíamos la expectativa de los que están afuera viéndonos, en lugar de vernos nosotras mismas. Cero conciencia totalmente. Total, ¿no? Además creo que eso se fue agarrando y arraigando allí de tal manera que creo que por eso cuando ya uno llega a cierta edad donde es necesario voltear a verse, uno dice como, ¿cómo así? O sea, ¿en qué momento yo empecé a elegir o decidir cosas por darle gusto a los demás? De acuerdo. ¿Sí? Yo inclusive hasta la forma en la que me vestía por otras personas la llegué a cambiar. Ah, claro, vas madurando, vas eligiendo, pero ya vas siendo desde otro lugar y hoy en día me vale si eso combina o si no combina y si yo quise salir así, salgo así. Obviamente, siempre nos queremos ver bien, pero hoy no es querernos ver bien. Yo digo que eso no se quita el que tú estés pensando cómo te van a ver, eso hace parte de nosotros como humanos. Como sociedad, ¿cierto? Entonces, ay, no, va a salir en chanclas, comedias, pues, ¿qué pasa? Si usted quiere salir en chanclas, comedias, pues eso es problema suyo, ¿sí? Si usted realmente no le da valor al que dicen los demás, pero como sé que somos humanos y sí pensamos en eso, pues hoy creo que las elecciones son más desde el lugar de cómo me siento yo, y luego, ¿será que viene como el pensamiento que viene afuera? Primero está el tuyo y luego, pues, para elegir o para tener un criterio, pues vendrá el que viene de afuera. Okay. Sí, creo yo que es una manera, creo que no dejamos de darle importancia a lo que piensen los otros de nosotros. Creo que así sea en mínima cantidad, sí estamos atentos a que podemos ser más arriesgados, que podemos ser más disruptivos, que de pronto lo hacemos a propósito aún con esa sensación, pero yo sí creo que seguimos pensando en cómo nos ven los demás. Nuestra mentalidad humana todavía le damos importancia en nuestra vida al qué dirán. Sí, de alguna manera. Eso, sí, es verdad. O sea, porque, pues yo digo eso, no sé. Okay. Yo no sé tú qué piensas. Bueno, en realidad, yo sí creo que muchas veces, o sea, yo hoy en día me miro al espejo y me visto para mí. Que te guste a ti. Que me guste a mí. Pero claramente, pues para mí es más chévere tener el cabello planchadito que con el frizz, porque no es por el frizz, por mí, es porque luego yo llego donde Mafi me va a decir, y estás como despeinada. Entonces, de alguna manera, para evitar eso, entonces yo me plancho mi pelito y me lo acomodo, ¿sí?
Pero claro, ese tipo de pensamiento sigue ahí. Sí, De sí, pronto sí. no es, ay, pues como antes que... Sí, de pronto ya no tiene tanto valor, ya no tiene tanto Ok. peso, ¿sí? O sea, está allí presente, pero desde el lugar donde hoy vemos las cosas podemos decir, ay, ¿le vas a prestar tanta atención a Sí. eso? Sí, en ¿Sí este o no? camino, en Y este elijo si camino, lo hago sí. o digo, pues de malas, que piensen lo que quiera. Y como digo yo, a veces a mí me preguntan, ¿vas a salir así? Sí. ¿Qué pasa? Miren, a mí me encanta, me acabo de acordar, cuando hemos viajado a Estados Unidos, nadie te mira. Es un tema, cultural ahí. Sí, es un tema cultural. Nadie te mira, nadie está pendiente si tú vas en pijama al supermercado, Con si tú rulos. vas con rulos, si tú vas con tu Media y chanclas. con tus medias y con tus chanclas, nadie te mira. Si Exacto. alguien te mira, es latino. Ok. Ya, Claro, es un tema de idiosincrasia y de cultura. completamente, ¿sí? Sí, yo sí Entonces creo. yo creo que sí hay un estereotipo, sí estamos regidos por lo que la sociedad nos ha vendido que debe ser, pero hay mucha gente que está por fuera de ese molde, ¿cierto? Y en la medida en la que tú te sientas a gusto contigo mismo, si a ti no te da pena, si a ti no te va a martirizar que salgas a la calle con chanclas y con media y que te van a... Porque hay gente que lo va a ver y lo va a comentar y lo va a decir, pero si así eso no te genera nada, pues salga como le dé la gana. Me acabo de acordar que muchas veces me ha pasado con mis hijos. Mis hijos son más light hoy en día, Ajá. ¿no? Ellos más frescos. Puede pasar, por ejemplo, que un día, digamos, programamos ir a la peluquería y entonces a la peluquería en chanclas y yo digo, la peluquería ¿Pero no es por en la qué? esquina de la casa. O sea, para ir a la peluquería hay que coger el carro, hay que desplazarse, hay que bajarse en un parqueadero, hay que caminar hasta la peluquería. Y es necesario irse en chanclas. Eso es lo que yo le digo a Claro. mis hijos. Y la respuesta de mis hijos, que además, pues hoy lo tengo que decir, es súper válida, es, pues así estoy bien, o sea, Me siento bien. pero mírenme mi inconsciente lo que dice, y si hay que salir a correr, usted en chanclas. Entonces, Jacobo, por ejemplo, a veces dice, ¿y por qué tienes que pensar que tenemos que salir a correr? Y yo, pues uno no sabe. O también les digo, ¿y si se presenta un parche para ir a otra parte, un cine, un restaurante, en chanclas? O sea, de alguna manera, Claro, pues está ahí grabado Claro. en este inconsciente, pues ese, ¿y qué van a decir? ¿Y qué van a decir? ¿Sí? O sea, ¿Y qué van a decir? obviamente lo pues a mí me reconozco en pasa. este momento. Total, yo también he visto a Jacobo yo en chanclas, pero creo que es que ¿será que tenemos como un trauma con las chanclas? Pues no podíamos andar descalzas en la casa, a ver, ¿no se acuerda? Pues Póngase sí, los zapatos. así no podemos andar descalzo. Y ahora lo importante que es andar descalzo y sentir que usted está vivo y que hace grounding y que yo no sé qué, ojalá. Si mi papá viera en esta época diría que estamos locas, que sin chanclas, Sí. nanay. Pero por eso, pero si teníamos que andar en chanclas, porque no podíamos andar a pie limpio en la casa, porque nos da tan duro que podamos salir en chanclas a la calle si mi papá siempre nos dijo que pusiéramos las chanclas? No entiendo. Bueno. No sé, tenemos un rayo ahí con las chanclas, pero creo que es muy cultural. Es como que Jaco no me dijo el está otro bien día. presentado, es como que no estás bien Pero presentado. Jaco me dijo el otro día, ¿y cómo cuando estamos en Estados Unidos en el supermercado salen ¿Viste? con medias y chanclas? Y tú no Es dices, muy eso se ve rarísimo. Y es muy de la Pero costumbre es allá. claro. ¿Y por qué la gente va en chanclas con medias? Pues básicamente porque todos los sitios tienen el aire acondicionado altísimo y se te congelan los pies y no llevas medias. Entonces yo preguntaría, ¿por qué no te pones zapatos? Pues porque es más fácil ponerla, es más fácil Bueno, meter el ya, pie. next. No importa. Bueno, el caso es que sí creo que en ese estigma que se creó del 90, 60, 90, de cómo te ves, de cuál es tu apariencia, le dimos mucho valor a eso. Y yo creo hoy en día, cuando yo miro hacia atrás, que tiene que ver mucho con la desconexión que tenemos de nuestra alma. Okay. ¿Sí? Y creo que el tema, por eso estamos abordando este tema así, porque es cuerpo y alma. ¿Cuál es esa relación? Yo hoy creo que nuestro cuerpo, ese empaque, es el estuche donde viene nuestra alma, que es lo más profundo, que es esa intuición, que es esa voz interior de la que hablamos hace poco, y ella simplemente le da la guía a nuestro cuerpo y a ese espíritu que tenemos, que es con el que accionamos y todo, pero allí es donde está realmente lo que es importante. Entonces, siempre que estemos mirando hacia afuera, pues no nos vamos a sentir bien porque va a ser por cumplir las expectativas de afuera y no por darle esa paz, esa tranquilidad a nuestra alma. Entonces, me gusta mucho cuando tú hablas de una conciencia colectiva porque yo sí creo que hay un despertar. Creo que hoy en día nos hemos querido liberar y descargar más de lo que piensa la gente, a pesar de que no deja de ser importante. Obviamente a mí me importa lo que piense mi mamá, lo que piense mi hermana, lo que piense mi esposo,
pero cuando tú te pones de primero, y creo que esto tiene que ver mucho con el concepto que estamos escuchando hoy con tanta insistencia de amor propio, cuando tú te pones de primero para preguntarte a ti misma si tú te sientes bien, eso cambia todas tus elecciones y todas tus decisiones, ¿sí? Entonces, y les estaba diciendo, salgo yo de este proceso de la adolescencia, ya me empiezo a ver mejor, obviamente ya empiezo a elegir otro tipo de ropa, ya obviamente empiezo a salir con los compañeros del colegio, ya me empiezan a gustar los chicos, etcétera, etcétera, pero siempre me quedó una marca con el tema del peso. Y para mí por muchos años fue una lucha, ¿sí? Y hoy cuando yo miro atrás digo, pucha, o sea, era una lucha no subirse de peso, porque me comía algo y yo ya me subía de peso. O sea, la relación que tenía con la alimentación estaba basada únicamente en cómo me veo, ¿sí? No importaba si me sentía bien, si no me sentía bien, no, era solamente lo físico. Y por muchos años pasé por esta parte de lo más importante de lo físico, estuve en gimnasio, hice N dietas, tomé cantidad de medicamentos para bajar de peso porque yo ya no quería que me dijeran que estaba gorda. Yo no tuve ese momento de decir, como llegó en algún momento a mis 38 años, decir, hey, ¿qué estás haciendo? Nunca me lo pregunté. Por eso es que creo que cuando ya pasamos esas etapas de la pubertad, la preadolescencia, la adolescencia y luego entramos en esa etapa adultez, donde empezamos a construir nuestro propio carácter basado en nuestra experiencia y donde podemos tener la conciencia de elegir esto que me enseñaron, lo tomo, lo dejo, lo pongo, no lo pongo, lo considero o no. Allí es donde puedes tener la apertura de abrir tu mente para decir, tal vez lo puedo hacer diferente. Pero por mucho tiempo pasé muchos trabajos, por mucho tiempo me sentí muy mal, por mucho tiempo hice muchas dietas estrictas, hablando pues ya como de mi aspecto físico, de cómo me sentía, y claramente no me sentía bien, porque quería estar flaca, ¿cierto? Pero la alimentación no era lo más saludable. Y hoy que tengo tanta información, pues digo, wow, o sea, ¿cómo hice todo eso? Claro, lo que pasa es que venimos de un sistema de creencias, pues al que nos vamos adaptando conforme a lo que hay en nuestra familia y demás. Correcto. Entonces, esta conciencia de la alimentación, esta conciencia del bienestar, pues creo que viene en este despertar colectivo de este último tiempo. O sea, hace 20 años, 15 años tal vez, no había tanta conciencia de este tema como la hay ahora. Entonces, pues estábamos en este lugar de, ay, sí, nos queremos ver mejor, nos queremos ver más flacas. Entonces, acudíamos a cuánta dieta había. Entonces, la piña con el atún, claro, limón, 2 limones, 3 limones, hasta 30 limones. Estaba asociada más con la belleza. Claro. Ser bonito era estar en forma o estar delgado, no estar sano. No tenía nada que ver con lo que fuera la salud. Es correcto. Porque hoy en día yo puedo decir, hey, yo estoy saludable y me siento saludable, y cuando me veo en el espejo me veo saludable así como estoy, pero todo lo otro del aspecto físico vino como consecuencia a elecciones que hice basados en querer estar saludable. Ok. Y hablando desde esa conexión que decías ahora, hemos oído muchas veces que nuestro cuerpo es el vehículo que nos ayuda a transitar nuestra experiencia terrenal. Y bueno, creo que en concordancia con eso, pues en este despertar de este último tiempo, digamos que a nivel general, creo que lo podemos decir así, pues empezamos a conectar cómo es que lo estamos tratando, ¿sí? Desde el punto de vista de salud, de estado físico, de alimentación, de cuidado como tal. Entonces, pues sí, el cabello, sí, la piel, sí, pero más desde lo que tú decías hace un rato, es desde ese amor propio, ¿sí? Entonces, en esa conexión de la que tú hablabas ahora, creo que empieza a cobrar mucha importancia esto del amor propio y todas las ramitas que se desprenden desde ahí, ¿no? Yo creo que muchas personas se preguntan, ¿y qué es el amor propio? Yo escuchaba mucho eso, escucho muchos podcasts, y para mí la respuesta es eso que te hace sentir en bienestar, eso que te da paz y que te da tranquilidad, ¿sí? Eso que haces porque cuando tú lo haces, tú realmente te sientes ligero, te sientes no cumpliendo absolutamente nada, ni con la angustia de si voy a hacerlo o no voy a hacerlo, sino en paz y tranquilidad, y yo creo que eso está conectado con el amor propio. Entonces, creo que el cuerpo agradece completamente, o más, no nuestro cuerpo, sino nuestra alma agradece cuando atendemos ese sentimiento
o esa sensación, porque creo que ahí es donde ella empieza a cumplir su propósito de lo que vinimos a hacer a este mundo, que creo que coincidimos en esto, y me corrige si no, y es que vinimos a ser felices. Sí, ¿Cierto? de acuerdo. Y la única manera, creo yo, de ser feliz es que tú te sientas bien, ¿sí? No que tú estés complaciendo a los demás. Entonces, basado en esto que estamos hablando, creo que esos conceptos que veníamos de atrás, de lo que significa estar bello, estar bonito, sentirse bonito, de lo que significa es que no tengo para mostrar, es que así es como me ven, creo que por ahí es por donde debemos empezar a replantear, a reevaluar y a resignificar realmente qué es lo que significa nuestro cuerpo para cada una, ¿sí? Y si bien nuestro cuerpo es un vehículo que nos ayuda a cumplir ese propósito aquí en este plano terrenal, pues creo que es también ese mensajero que nos va diciendo a través de nuestros sentidos dónde debemos atender. Entonces, muchas veces creo yo que tomamos elecciones desde nuestro placer, que yo no digo que el placer sea malo, ¿cierto? Pero tal vez ponemos como prioridad eso que vamos a sentir tal vez por poco tiempo y no evaluamos el impacto que va a tener eso en nuestro cuerpo. Pues voy a poner aquí, pues voy a hablar de alimentos porque eso es de lo que yo sé hablar. Entonces, yo no estoy diciendo, y aquí vuelvo a lo que siempre decimos, ni malo ni bueno, ¿cierto? Pero de pronto soy una persona que tiene alto consumo de dulce o de azúcar constantemente, ¿cierto? Ese placer que yo siento por pocos segundos de comerme un pedazo de dulce, torta, brownie, lo que sea, le doy como la prioridad a eso y yo no estoy viendo el detrás de cámaras de lo que eso en acumulación va a ser luego. El efecto compuesto que va a tener eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Segundo, nuestro cuerpo nos habla de diferentes maneras. Nuestro cuerpo, el dolor es una forma en que nuestro cuerpo nos habla, ¿cierto? Si de pronto eso que me comí tal vez no me cayó tan bien y la próxima vez, ¿a qué le voy a dar prioridad? ¿A eso que me genera mucho placer? O, pues pucha, yo ya sé que cuando me lo como, después no me voy a sentir tan bien. Ya el cuerpo me mostró que tal vez no está alineado o no son compatibles, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo te muestra tal vez que estás estresado, salgamos de la parte de los alimentos, y de pronto tienes una situación extrema y te da un dolor de cabeza. Él te está avisando y muchas veces normalizamos tanto esas cosas que nuestro cuerpo nos muestra, esas señales que cuando ya las queremos atender, tal vez es demasiado tarde, ¿sí? Entonces creo que es importante que resignifiquemos realmente cuál es el valor que tiene nuestro cuerpo en esta vida en la que estamos viviendo y poder escucharlo y poder agradecerle todo lo que él hace por nosotros diariamente. Yo creo que es un milagro o es una bendición que todos los días yo me pueda levantar con mis dos piernas, a caminar, a correr, a ejercitarme, a elegir, bueno, qué sé yo, tantas cosas que puedo hacer desde mi cuerpo. Pero creo que para poder llegar allí, lo más importante es poder revisar ese sistema de creencias de qué significa para mí la belleza, de qué significa para mí el bienestar, de qué significa para mí realmente mi cuerpo. O sea, mi cuerpo simplemente está aquí para verse bien o mi cuerpo es una forma en la que yo me puedo sentir bien conmigo misma. Y ahí es donde tendría esa conexión con nuestro yo más supremo, que es esa voz interior, que es esa alma, que es esa intuición. Yo creo que allí viene a mí algo y es la palabra aceptación también. Ok. Porque muchas veces, y aquí quizás esto me va a hacer retroceder un poco en el tema, es que no somos tan amorosos a nosotros mismos cuando estamos buscando cumplir las expectativas de afuera y empezamos a hacer un montón de cosas en nuestro cuerpo para poderlas cumplir, ¿no? Y entonces pienso que quizás el tema de la autoestima o del amor propio de nivel bajo, por decirlo así, es lo que hace que estemos en ese punto, ¿no? Como que no hay una aceptación 100% de quiénes somos, de este cuerpo con el que vinimos a tener esta experiencia y pues seguramente precisamente por todo lo que estábamos hablando de los estereotipos y demás, empezamos a tratar de buscar cómo aceptarnos, pero después de cumplir la expectativa de los demás. Entonces,
Yo no estoy diciendo que sea malo, pero por ejemplo, yo, Marisol, no me haría una cirugía de busto, por ejemplo, ¿sí? Yo hoy en día, a pesar de que tuve mi complejo de niña, de sardina, pues yo no me pondría busto. Sí, entonces obviamente aquí respetable todas las elecciones que se hagan, pero creo que desde la aceptación de cómo eres, creo que empieza, ese es como el primer pasito para entrar en todo esto de lo que tú estás hablando de cómo no solamente acepto mi cuerpo, sino también cómo me relaciono con él desde el punto de vista de la salud, del bienestar, de qué es lo que hago con él, si realmente lo estoy valorando como ese vehículo que me permite hacer tantas cosas que nos permite el cuerpo aquí, ¿no? Mira, eso que estás diciendo de la aceptación yo creo que es súper importante. Creo que a veces nos alejamos de lo que realmente somos, de lo que realmente queremos, y creo que debemos ser compasivos y amorosos, ¿cierto? Entonces, esa compasión, ese amor que nos lleva a esas ramitas del amor propio que tú estabas hablando, es lo que nos permite empezar a entrar en ese lugar más consciente para elegir lo que mejor bienestar nos genere. Entonces, yo me acepto tal y como soy. Tú estabas diciendo ahorita que naciste de busto pequeño, pues yo también. Y también por mucho tiempo, por complacer, por el tener que mostrar, quise una cirugía. Menos mal, nunca tuve dinero para hacerme la cirugía porque yo me lo hubiera hecho. Menos mal. Y hoy en día miro hacia atrás y digo, wow, o sea, cuánto no me aceptaba que hubiera podido exponerme a un riesgo, porque es un riesgo elegido, como tú dices, respetando las elecciones que tenga cada persona, pero yo tampoco hoy en día no me la haría. Primero porque no creo que sea necesario un riesgo, ¿cierto? Pero además porque, pues esta soy yo, y con puchecas grandes o con puchecas pequeñas, pues el que me va a querer así. Sí, ya no está... ¿Te quieres tú? Exactamente. Y ya el valor no está concedido por cómo luzco, o por lo que me veo, o por lo que voy a ser más atractiva para el sexo, el que me guste, pues, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que sí es muy importante partir de ahí. Sin embargo, yo creo que sí es importante reconocer que hay elecciones que hacemos a lo largo de nuestra vida que nos llevan a los resultados que tal vez no queremos. Entonces lo que yo creo que ahí, cuando yo hablo de aceptación, pues creo que también es la aceptación y el reconocer que tomé elecciones que me llevaron a un lugar que no es así como soy yo. O sea, hacerte responsable de cómo estás ahora, hablando del cuerpo, ¿sí? Cómo estás ahora, cómo te sientes ahora, porque en algún momento tomaste una elección X, ¿sí? Entonces correcto. Esa aceptación no es, es que yo soy así, ya me quedé así, y punto, no es esa aceptación. No. Sino hacerse cargo de esas elecciones que en algún momento hiciste y que te tienen en el lugar en el que te tienen, correcto, sea el que sea en bienestar o en malestar. ¿Sí? Eso me conecta a mí con algo, y es que yo no sé si lo hemos comentado aquí, pero parte de este camino de transformación, en mi caso personal, aquí pues ya tú has compartido tu historia y cómo estás en este punto después de un proceso largo y tendido. Pero yo, por ejemplo, tomé esta decisión de empezarle a poner más atención a mi cuerpo, más allá del cómo me ven, sino cómo me veo y cómo me siento, después precisamente de haber visto el caso de mi abuela. Por ejemplo, tú aquí hablaste de la muerte de mi papá y de todas las cosas que habían en torno pues a su enfermedad y demás, pero en la medida en que tú avanzaste en tu proceso, también fuimos comprendiendo otras cosas, y yo recuerdo que yo tuve un punto de inflexión en este tema, y fue la salud de mi abuela, ¿sí? Como te digo, yo no sé si lo hemos comentado aquí, pero mi abuela, para los que están allí escuchándonos, mi abuela va a cumplir 98 años y es una mujer que tiene varias enfermedades de base, y todas estas enfermedades, de alguna manera, pues fueron construidas a lo largo de su vida por hábitos, y en algún momento pues nos vendieron la idea de que estábamos predispuestas genéticamente a tener todas estas mismas enfermedades, pero en algún momento, a raíz de todo este proceso que ha hecho Mafe, empezamos a entender, a investigar un poco más, a estudiar un poco más, y nos dimos cuenta y hicimos como ese clic de conciencia de decir, yo puedo cambiar el curso de esto. Y yo lo que dije en algún momento fue, yo no me quiero ver como mi abuela, o sea, yo sí quiero llegar bien allá, no sé cuántos, 90, 98, 100, no tengo ni idea, pero quiero llegar en condiciones óptimas.
¿sí? Que yo pueda decir que soy lúcida, que me puedo mover, que puedo hacer muchas cosas y que de alguna manera pues tengo esa responsabilidad, como dices tú, de construir mi salud. O sea, en mis manos está. Entonces creo que parte de hacerse cargo, como dices tú, pues está en eso, ¿no? Y seguramente llegó ese clic de conciencia en ese momento de ver a mi abuela ahí y decir tanto azúcar, tanto cero ejercicio, o sea, una persona que no tenía hábitos como los que de pronto nosotras hemos empezado a construir ahora y que sabemos que de alguna manera a futuro van a generar consecuencias positivas para nuestro bienestar. Entonces, creo que creo que parte de esa aceptación de la que tú hablas es eso, poder tomar esa conciencia de qué es lo que estoy eligiendo para eso a lo que quiero llegar. O sea, mi cuerpo es este templo. Siempre hemos dicho que nuestro cuerpo es templo del espíritu. Entonces, Mafe lo dijo hace un rato, es nuestro vehículo para que nuestra alma pueda transitar esta experiencia. Y pues, qué manera mejor de transitar esta experiencia que teniendo un vehículo bien equipado, claro, un vehículo eso, que funcione bien. Y mira que eso conecta con la importancia de honrarlo. Sí, es que me sirve todos los días. Yo en estos días que salía ahí en mi proceso de trotar, un momento donde ya me sentía muy agotada y dije, aquí aplica el agradecimiento, voy a aplicar el agradecimiento, ¿no? Y empecé, gracias por mis brazos porque los puedo mover, gracias por mis piernas porque se pueden mover, gracias porque tengo los pies. Y eso hace parte en ese momento que estaba tan conectada con eso, con la respiración, con el movimiento, era honrar ese servicio que mi cuerpo me presta todos los días. Entonces yo creo que allí no solamente honras ese vehículo, sino que también estás honrando eso que está conectado con tu yo más elevado, con tu voz interior, con tu alma, con Dios, porque le estás dando el lugar que realmente se merece. ¿Qué sería de nosotros si viniéramos, para los que creen que somos almas y que venimos a vivir esta experiencia, si no tuviéramos un cuerpo? ¿Sí? Y es esa herramienta que nos entregan y nos dicen, para mí, que pienso que la vida, venimos aquí a un juego de roles. ¿Cómo sería en este rol si yo no tuviera esta apariencia? Si yo no pudiera tener este cuerpo, si yo no me pudiera mover, si yo no le pudiera enseñar a las personas hoy en día con la experiencia que he tenido a través de mi cuerpo, que se puede hacer diferente. Y hoy cuando yo conecto los puntos hacia atrás, digo, wow, bullying en el colegio por sobrepeso, trastornos de alimentación, dietas estrictas, ejercicios extremos, subir y bajar mucho, porque tengo toda mi historia basado en esto que hoy hago en día. Pues cuando yo me voy atrás digo, cada uno de esos pedacitos que pasé con mi cuerpo, con mi alma, con mi ser, todo, es lo que me dice hoy, hey, ya estás aquí en este punto, puedes transmitirlo, puedes enseñarlo de una manera diferente. No lo enseñaría igual si yo no hubiera pasado por ahí. Sí, claro. No podría tener la conciencia que hoy tengo si yo no lo hubiera experimentado. Y cada vez, pues digo yo que desde esa alma de la que estamos hablando hoy, creo que cada vez es más evidente ese propósito de poder impactar a las personas a través de esas herramientas que logré encontrar para construir esos hábitos, ¿sí? Y esta mañana tenía una conversación con Mari, hablábamos de varias cosas, como de los productos y de los alimentos. Aquí no voy a entrar mucho en específico con lo que estábamos diciendo, pero yo le dije, hey, creo que ya he pasado por tantas cosas y las he experimentado de tales maneras que hoy puedo ver desde un lugar más arriba ese equilibrio del que yo hoy puedo compartir. Puede ser que tú no hagas el mismo estilo de alimentación que yo haga, pero si tú estás en ese camino de poder tener un mayor bienestar, pues también tengo herramientas para decirte, ok, ese también es un camino, ¿sí? Y parte de esas decisiones o lecciones son esas de las que estamos hablando, que es que cuando te aceptas tal como eres y asumes tu responsabilidad de lo que has construido, pues tienes la posibilidad de cambiar la historia. No tienes que quedarte allí, no se tiene que hacer de esa manera. Nosotras no tenemos que hacerlo como lo hizo mi abuela o como lo hizo mi papá. O sea, en nuestras manos está que si tenemos esos testimonios ahí, que si tenemos esas experiencias ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque muchas personas podrían decir, ay, pues es lo normal, todos nos vamos a enfermar, todos nos vamos a morir. Sí, y María está diciendo, yo quiero llegar a mis 90, mis 100, pero quiero llegar vital. Y eso no está en su control, pero en su control sí está cómo los transita. ¿Sí? Yo no sé si
Dios no lo quiera, en su plan esté morirse de otra manera, ¿cierto? Pero lo que corresponde a ella y lo que es su responsabilidad de construir, pues ella dice, oye, yo lo puedo hacer diferente. Eso no garantiza que eso que ella quiere evitar pase, pero ella va a haber hecho su parte, o sea, tú vas a haber hecho tu parte y cuando pase lo que tenga que pasar, si tiene que pasar algo, simplemente tú vas a decir, hey, pues yo hice mi parte, ¿cierto? Si las cosas y la situación se da de otra manera, si el desenlace termina siendo otra cosa, eso ya no va a estar en tu control. Como decías ahora, vinimos a ser felices y entonces en mis manos está que yo pueda tomar esas decisiones para que mientras esté aquí, no sé cuánto tiempo vaya a estar porque hay un plan, es lo que creo ahora, no sé si va a ser mañana, en un mes, en un año, en 10, en 20, pero mientras esté aquí, en mis manos está que mi experiencia por esta tierra pues sea una experiencia agradable. Y si estoy usando este vehículo para estar aquí, pues es mi responsabilidad honrarlo y hacer lo que crea yo que debo hacer para que esté bien, para que pueda transitarlo de la mejor manera. Y eso incluye cuidarlo, amarme, consentirme, y dentro de todas esas cosas, pues hay cosas específicas y hábitos, como tú decías ahora, que nos permiten pues ir haciéndolo, ¿no? Pero es mi responsabilidad, es lo que yo elijo hacer. Completamente estamos de acuerdo. Entonces, ya para entrar en la recta final, creo que es importante entrar aquí. ¿Cuáles son esas cosas que Marisol y yo hemos hecho después de haber reconocido en nosotras y haber aceptado nuestro cuerpo y haber reconocido que hemos sido responsables de ciertas decisiones? Porque claro, también yo, por ejemplo, fui bien trasnochadora, tomé licor, me alimenté mal, bueno, muchas elecciones que me llevaron a cierto punto que hoy yo digo, ok, yo ya sé lo que eso impacta, yo ya sé lo que eso genera, hoy quiero hacerlo diferente. Entonces, una de las cosas que yo hice, por ejemplo, en mi caso con el tema de la alimentación, después de ese clic de conciencia que se hizo, es decir, yo escuché mi cuerpo. O sea, mi cuerpo de verdad estaba más o menos gritando y yo muy sorda porque a mí me dolían las rodillas, me sentía cansada, me sentía agotada y yo no lo escuchaba, simplemente yo lo normalicé. Entonces, lo primero, creo que cuando yo ya empecé a hacerme esas preguntas, a cuestionar como, ¿y qué más hay? ¿Yo por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué será lo que me pasa? Allí fue cuando yo dije, puedo hacer algo diferente, voy a prestar atención y empecé a escuchar el cuerpo que era lo que me decía. Yo vuelvo y digo, o sea, tal vez no sea fácil el despertar o ese cuestionamiento que llega, tal vez a todos no nos llega en el mismo momento, pero si bien tú estás en ese punto donde quieres que tu vida sea diferente respecto a lo que haces con tu vida, con tus hábitos, con tus elecciones diarias, pues creo que lo primero es atender a tu cuerpo, ¿sí? Muchas veces normalizamos que me duele la rodilla, que me duele la cabeza y nos acostumbramos a vivir en el dolor. Entonces, tal vez ahora mi tip o mi consejo en este momento es para un momento y revisa si estás acostumbrada a vivir con dolor. Si normalizaste tanto el dolor, si es normal que te duele la cabeza, si es normal que te duelan las piernas, si es normal que comas y te inflames en tu estómago, revisa eso porque tal vez eso te está pasando y tú ni te has dado cuenta. Entonces, como es algo físico, pues será más fácil que si viene la ayuda divina a decirte, entra en conciencia, ¿cierto? Sí, claro. Pero si tú paras un momento y dices, ok, voy a atender mi cuerpo, voy a escucharlo y empieza por ese lugar donde esa incomodidad que tal vez él te está mostrando y que tú simplemente la has normalizado. Y por ahí podría ser el inicio de empezar a tomar elecciones diferentes. Bueno, me gusta mucho lo que estás diciendo porque si hacemos esa pausa y podemos validar qué es eso que estamos normalizando en nuestra vida, pues es ese punto de quizás de hacer conciencia, ¿no? De hacer conciencia que puede estar generando eso con lo que estamos viviendo normalmente. Estaba pensando en esos dolores de rodilla, en esos dolores de cabeza, y esto me conecta con algo que pasó en mi vida cuando yo recién tomé la decisión de empezar a modificar o a involucrar en mi vida el movimiento, ¿sí? Y entonces estaba diciendo, a veces a uno le duelen las rodillas, es porque uno no se mueve tanto. Total. ¿Sí? Lo que entonces, no se usa se atrofia. Total. Entonces vino a mí que si bien no había un clic de luz por ahí, una conciencia por ahí que me dijera, hey, es momento de empezar a moverse, a hacer ejercicio,
a mí sí me llegó la idea de que yo quería empezar a hacer algo por mi cuerpo, ¿sí? Tuve un tiempo en el que para Jacobo era importante empezar a hacer ejercicio por cuestiones, digamos, allí de el transitar de muchas emociones por las que él estaba pasando, y el verlo a él empezar a integrar en su vida esto del deporte, esto del movimiento, pues a mí me llegó esta idea a mi mente de, por salud hay que moverse. Y entonces yo tomé la decisión de entrar a nadar con él, ¿sí? Entonces me metí a hacer natación y después eso empezó a llevarme como un paso tras otro y empecé a involucrarme y empecé a moverme y empecé a ver que me sentía mejor y eso fue lo que me permitió de alguna manera mantenerme ahí, ¿sí? Ya han pasado tal vez 3 años desde ese momento y obviamente pues he ido cambiando las actividades, ¿no? No siempre ha sido lo mismo, fue un año natación, después ya no pude nadar por una situación puntual, pero entonces busqué la manera de moverme de otra forma, de seguir moviéndome y allí pues bueno llegan a mi vida otras cosas y empiezo a querer construir hábitos, ¿sí? Empezar a hacer cosas para que de manera habitual mi cuerpo empezara a entender que yo quería entrar en esta onda, pues voy a decirlo así, del bienestar, pero no por tendencia, no por moda, no porque todo el mundo está hablando de bienestar, entonces yo también quiero, no, en realidad, como les decía ahora, el ver a mi abuela en el estado de salud en el que estaba, digamos que una cosa, un punto conectó con el otro, y entonces es allí donde yo tomo la decisión de empezar a hacer cosas para sentirme mejor. Y entonces después de el movimiento vino integrar el tema de la meditación, por ejemplo, pero después vino el tema de cambiar los hábitos alimenticios cuando tú empezaste a compartirme todo lo que estabas aprendiendo, entonces yo dije, bueno, esto también me hace bien y entonces en ese querer estar mejor, pues yo digo, si esto no le va a hacer bien a mi cuerpo a futuro, pues yo lo puedo quitar, lo puedo reemplazar y empecé a aprender también. Entonces creo que iniciar con esta pregunta de cómo me estoy sintiendo, como dices tú, qué estoy normalizando y empezar a atender esas señales, pues nos pueden dar como la apertura para que empecemos a tomar otras elecciones que nos permitan entrar en bienestar y de esa misma manera pues honrar este vehículo por el que estamos transitando. Es un efecto compuesto. Total. Entonces estamos diciendo, yo estoy diciendo primero, evalúe si usted ha normalizado vivir con dolor. Si tal vez ese rayito de luz no ha venido a usted para decirle más conciencia, puede hacerlo diferente, puede hacerlo de otra manera, pues tal vez es porque no está tan conectado con usted que usted no ha podido ver esas señales, porque yo creo que todos tenemos señales todo el tiempo nos mandan señales. Entonces lo primero es, vea usted, haga un pare y evalúe qué ha venido normalizando. Estoy hablando del dolor, ¿por qué? Porque tal vez el dolor es la forma más contundente en la que nos obra nuestro cuerpo. Cuando hay algún dolor, él ha hecho todo internamente para resolverlo. Y en una imposibilidad de resolver, dice, hey, necesito ayuda. Y el dolor es una forma de expresar esa ayuda. El dolor, la inflamación, esos síntomas de malestar que tenemos y que normalizamos, es simplemente el cuerpo diciendo, amigo, amiga, yo ya hice todo y necesito que me atiendas porque yo ya solito no puedo hacerlo. ¿Listo? Eso es lo primero. Segundo, estás diciendo, evalúa esos dolores, tal vez de qué son. Tal vez no es de que estoy enfermo, tal vez no es que tenga ninguna sintomatología viral o, no sé, algún diagnóstico, sino que tal vez puedo poner en una balanza qué tanto movimiento estoy teniendo en mi vida. Si está siendo muy sedentario. Si está siendo muy sedentario, si de pronto trabajas en un computador todo el día, tienes profesiones donde no hay gran actividad o tal vez también permanezcas de pie mucho tiempo. A mí me pasaba cuando estaba trabajando 100% en la pastelería, vivía de pie mucho tiempo. Entonces también allí era, sí, pues estoy activa y todo, pero no hay un gran movimiento, ¿sí? Okay. Entonces válido y súper chévere ese tip de te estás moviendo y como dije ahorita, lo que no se usa se atrofia, ¿cierto? Y esto me lleva a que cuando dijiste lo de cómo empezaste a incorporar el movimiento a tu vida, a mí me pasó exactamente lo mismo. De hecho, cuando Mari ve a Jaco que la natación es una alternativa y Mari elige ir a natación con él, pues yo también me monto en ese bus porque debo ser muy sincera, no he sido la más apasionada por el ejercicio,
pero ese efecto compuesto empezó a llegar a mí porque yo ya había tomado decisiones más conscientes de la alimentación y cuando lo tuve, digamos, voy a usar esto, no estaba tan dominado, pero digamos estaba más dominado un hábito de comer diferente, dije, ¿qué más puedo hacer para sentirme mejor? Okay. Entonces es evaluar, eso no tienes que hacerlo todo el tiempo, ¿sí? Porque muchas veces creemos que construir hábitos es voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, me voy a levantar temprano, voy a meditar y yo sí creo que no funciona así. No, eso te genera frustración porque cuando te pones tantas metas juntas, pues tu cuerpo y tu mente fácilmente declinan, o sea, por supuesto, son muchas cosas, son muchos demasiada retos. Resistencia, le pones tantos retos que esa mente está diciendo, como venga, paso que... a paso. Entonces, sí creo que es importante identificar cuál es el siguiente paso para sentirme mejor. Entonces, evalúa si tienes dolor, evalúa si ese dolor es por falta de movimiento y determina cuál es ese movimiento que puedes hacer. Que sea sencillo, que sea práctico y que lo puedes hacer todos los días. Yo en estos días le decía a alguien... Que te guste también. Y que te guste también. Porque eso fue lo que nos pasó cuando yo entré a la natación. Si bien yo no era pues la más hábil en el ejercicio, la natación conectaba con algo de mi niñez. Y entonces yo dije, ay, por aquí puede ser. Y si bien fue un reto al principio, en el camino se volvió esa conquista diaria de poder mejorar cada momento. Entonces, creo que ya cuando tú lo identificas y puedes iniciar por ahí, si te gusta bailar, baila, si te gusta salir a caminar, sal a caminar, si te gusta correr, pues sal a correr. Y si no te gusta ninguno, evalúa cuál puede ser ese con el que mayor compatibilidad puedas tener. Cuando tú ya estableces ese hábito, cuando realmente ya lo tienes bien alineado con lo que tú eres y dices, ya, o sea, no importa si quiero o no quiero, igual lo hago, ya ese hábito está dominado. Y entonces puedes involucrar en lo siguiente, y ahí es donde yo digo que viene lo del efecto compuesto, porque una elección me va llevando a la siguiente elección de bienestar, cuando estoy hablando específicamente de bienestar. Entonces ya tú ahí lo conectaste, entonces listo, ya sé el dolor, ya evalúo si me muevo o no me muevo, empiezo con un movimiento para generarle a mi cuerpo esa actividad que necesita para fortalecer, para hacer lo que yo quiero ser. Y luego dijiste también lectura y dijiste también meditación, ¿cierto? Entonces, si bien a nosotras la comunidad nos ha servido para implementar estos hábitos, conocemos también que tener dominado cada uno e irlo agregando es una buena manera de construir hábitos, ¿sí? Entonces, yo solté la natación cuando ya se volvió placer y disfrute, ¿sí? Entonces, yo ya dije, ya esto me está gustando demasiado, yo en mi forma de ser quiero algo que me rete más. Entonces cambié la actividad física porque quería empezar a construir más el tema de la masa muscular. Ese es retador todavía para mí. No lo tengo dominado al 100%. Hay muchos días que no lo hago y elijo hacer algo que me genere menos esfuerzo. Esa soy yo, ¿sí? Y estoy trabajando sabiendo que los músculos son los que me van a sostener. Aún sabiendo eso y soy muy consciente. Y aún así, la elección a veces... De verdad que... O sea, le gana la comodidad. Es correcto. Ajá, es correcto. El menor esfuerzo. Y hoy estamos hablando contigo, ¿no? Hagamos retos. ¿Qué forma puedes encontrar? Por ejemplo, yo con Mari, que estamos siempre ahí hablando, entonces hoy Mari me dijo, ¿sabes qué? No hemos vuelto a hacer como tanto ejercicio de brazo, tanto ejercicio de fuerza, volvámonos a poner un reto. Entonces tienes alguien con el que puedas hacer ese reto, busca a alguien con el que te puedas apoyar. Cuando yo empecé la natación, fue Mari la que me jaló para la natación, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer este otro tipo de ejercicios, Mari me jaló para este tipo de ejercicios. Y es que de hecho, mira que eso me hace acordar que después de que yo dejé de nadar por una lesión que tuve en una de mis manos, yo quería seguirme moviendo y yo quise hacerlo sola. Y hacerlo sola no me representó, no porque no se pueda, mucha gente lo hace sola, pero en mi caso particular, pues yo empecé a buscar lives en Instagram de personas que hicieran rutinas de ejercicio, pero recuerdo mucho que tengo una sobrinita política que está hoy en día en Estados Unidos y ella me decía, tía, yo te acompaño, yo te ayudo. Ella estaba muy involucrada toda la pandemia, hizo ejercicio todos los días y para mí ella era como la inspiración. Entonces ella me acompañaba, yo le decía, listo, ya hice mi ejercicio de hoy, ella me mandaba mensajitos, me alegra muchísimo, la motivación todo el tiempo. Sin embargo,
empezó a pasar el tiempo y yo como que no conectaba, quedarme mirando la pantalla, yo ahí solita, haciendo ejercicio en mi casa, luego aparece esta comunidad y ahora lo estás diciendo, o sea, yo te jalé a ti para la natación, pero entonces después nos conectamos y hacerlo con otra persona que te esté dando porras o que te esté motivando o que te esté acompañando o que se vuelva un reto como lo hemos hecho nosotras dos o hacerlo en comunidad como pues también durante mucho tiempo lo hemos hecho, pues eso de alguna manera te impulsa a que vayas construyendo ese hábito y que lo puedas mantener, ¿sí? Sí, yo sí creo que es muy importante, si bien debemos trabajar en la disciplina, y es una palabra que últimamente han rondado mucho mi cabeza, construir desde esa disciplina, pues si necesitas apoyo, busca el apoyo, ¿sí? Busca el apoyo. Ahorita que estabas diciendo eso, estoy pensando que es que somos seres sociales, por naturaleza necesitamos esa contención, necesitamos ese apoyo, y como les he dicho, la natación se volvió ya muy cómoda, entonces luego pasé a esto, y ahorita que yo empecé a trotar, pues también era una forma para mí de retarme y salir de mi zona cómoda, ¿cierto? Entonces yo tengo un grupo con un par de amigos y ellos no trotan como yo, pero el uno hace una rutina de ejercicio X, la otra hace una rutina de ejercicio X, y el solo ver que yo mando al grupo mi foto de mi recorrido diario, de mejorando mi tiempo, de mejorando mi distancia, y saber que ellos están ahí del otro lado porque saben en lo que estoy, eso para mí significa una motivación, ¿sí? Entonces, si bien la motivación no va a estar siempre, ese compromiso que se empieza a hacer de esa red de apoyo, tú dices como que, uy, no, yo ¿Cómo no lo hago? ¿Cómo no lo hago? Sí, y ves que además ellos mandan lo suyo también. Claro, ellos en su cabeza seguramente están pensando lo mismo, ¿cómo no lo mando? ¿Cómo no lo hago? Como si aquí estamos para eso, y se genera ese vínculo y esa fuerza que si hoy no estás tan animada, pues tú te agarras de ahí y dices, lo hago, ¿sí? Entonces creo que es muy importante no querer hacerlo todo el tiempo, y si todavía no estás en ese punto donde ya está consolidado por lo menos un hábito, sí te decimos, y yo te doy como el consejo de consigue alguien, por lo menos una persona que esté allí para animarte, para hacerlo contigo, que sea un reto, que te mueva de alguna manera ese compromiso. Lamentablemente creo yo que muchas veces es más fácil que nos comprometamos con las otras personas que con nosotros mismos. Pero una vez tú logras hacerlo, si vas siendo cada vez más consciente de eso que vas haciendo, vas a ver que el compromiso solamente es contigo, que ellos solamente están allí para observarte, pero que si tú no lo haces o no, quien va a perder esos beneficios eres tú, no claro, van a ser ellos. Y eso conecta con lo que estábamos hablando al principio, que es parte también de ese amor propio, ¿no? Cómo te comprometes contigo a que si en realidad tu objetivo es estar en bienestar, pues conecta con qué tanto me estoy amando, qué tanto me comprometo a poner este cuerpo a full para que funcione bien para eso que yo quiero, para transitar por aquí de una mejor manera, para estar en bienestar. En estos días alguien me escribió, yo publiqué una historia haciendo pues mi trote. Uno de mis retos, aparte de salir a trotar, era hacerlo sola, ¿no? Eso ya era un reto, porque si bien cuando yo empecé la natación, Mari llegaba a las 7 de la mañana a recogerme, y yo, sí o sí, la hermana mayor, mal no le iba a quedar, como fuera, yo estaba ahí afuera para irme con ella. Pero el reto ahora es hazlo por ti y para ti, ¿sí? El reto es hacerlo sola, pero esto ha sido después de construir varios hábitos. Cuando ya tengo el hábito del movimiento, por ejemplo, tú estás diciendo, yo busqué la forma de moverme. Tú, si bien el ejercicio específicamente has empezado a cambiar de actividad, algo que tú ya tienes instaurado es el movimiento, ¿cierto? Entonces yo hice exactamente lo mismo y lo fui cambiando, y una persona en estos días me escribió y me dijo, yo quiero salir a correr, pero no tengo con quién. Y yo dije, wow, y ese fue mi momento donde le dije, hey, no tienes que tener con quién, te tienes a ti misma. Ese es el reto. Tú sal a correr, en el camino alguien va a encontrarse contigo y seguramente se van a poder acompañar. Y hoy en día, después de 10 semanas de estar haciendo esto de la trotada, veo muchas personas con las que me saludo. Hola, buenos días. Y eso va pasando naturalmente porque somos seres sociales, pero yo no lo estoy haciendo para verme con ellos, ni dependo de que si ellos salen, yo salgo. O sea, ya hoy para mí en ese nivel yo quiero un reto más grande para mí. Y entonces elegí hacerlo sola. Pero para comenzar, me parece súper valioso que haya alguien
que te esté empujando. Y dijiste algo muy importante ahorita, y es que empezaste a estudiar cuando estabas hablando de los hábitos, por ejemplo, de la alimentación. Ajá. Y de lo que estabas buscando. Entonces, esa también es una forma. Tenemos mucha información ahora, tenemos acceso a demasiada información, y si bien yo sé que, como dicen por ahí, este término de infoxicarse, pues también elige una fuente que para ti que represente confiabilidad, no todas las fuentes, y con esa, pues permítete ir explorando para ir aprendiendo. Por ejemplo, yo ahorita, pues tengo lo de la corrida, entonces tengo 2 personas que empezaron a correr antes que yo, y ellas ya han recorrido un camino. Entonces yo pregunto, los zapatos no sé qué, y si voy a correr en tal lugar, entonces, ¿qué me recomiendas? Y si me voy a hidratar, ¿qué? Y voy a ir a esta carrera. Entonces, esa es una forma de aprender, podemos preguntar, hay muchas personas que están dispuestas a entregar información de valor, entonces creo que esa es una forma también en esa construcción de hábitos para nuestro mayor bienestar, para que nos sintamos bien. También es importante hacernos responsable de esa información que ejecutamos, ¿no? No simplemente, lo hago porque me dijeron que era bueno. Sí, no. ¿Quién te dijo que era bueno? Esa persona, ¿qué referente tiene? Esa persona, pues, es confiable, ¿qué ha hecho? Tiene un testimonio, tiene, no sé, algo que a ti te genere confianza para decir, hey, sí, yo lo voy a hacer así porque de verdad me siento con esa conexión y creo que me hace bien. Ok, me parece súper. Yo iba a agregar algo hace un momento, y es que estamos hablando de construir algunos hábitos que nos lleven por este camino de bienestar, de poder conectar nuestro cuerpo con nuestra alma, y creo que no hay que empezar, como decíamos ahora, con 10 hábitos a la vez. Como decía Mafe hace un rato, puedes escoger uno, y cuando ya lo tengas dominado, entonces puedes incluir el otro. Y empezar con un hábito no significa tampoco que tengas que empezar con 1 hora diaria de ejercicio, 2 horas diarias de ejercicio, porque si eres una persona que no está acostumbrada a hacerlo, que quiere involucrarse con esto y no ha tenido la experiencia, puedes empezar. O sea, siempre podemos empezar por algo pequeño. Eso es como cuando te dicen, ¿quieres leer libros y nunca has leído? Entonces ponerte un libro cada semana pues sería algo demasiado grande. Puedes leer una página al día, puedes leer 5 minutos al día, y cada vez vas incrementando la cantidad de tiempo, la cantidad de esfuerzo que haces, y lo vas conquistando cada vez mejor. Sí, así es. No tienes que empezar con todo, lo mismo con el ejercicio. No tienes que montarte a la caminadora todos los días 1 hora, pero ¿qué tal si nunca te has montado y empiezas solo con 2 minutos? Y mañana 2 minutos, y tal vez pasado mañana dices, bueno, pues puedo hacer 3. Y así es como tu mente y en tu cerebro se va grabando ese hábito, y luego, como dice Mari, pues lo vas a tener dominado. Okay. Yo creo que eso es parte de nuestras herramientas, de nuestros hábitos, de poder escucharnos, de poder honrar nuestro cuerpo como ese vehículo que tiene nuestra alma para experimentar. Así que nuestra invitación hoy es a parar un poco para escucharlo, para ver que nos habla a veces a gritos y simplemente pues nos ponemos tapones y no lo oímos, y hacer más conscientes desde esa aceptación de lo que somos como seres humanos. No somos un estuche, no somos este empaque. Nuestro valor no depende de cómo nos veamos delante de la sociedad o de ese estigma que se ha creado, sino que lo más importante es lo que somos, cómo nos sentimos, y como hemos dicho antes, en ser para después hacer. Entonces enfócate en eso que te hace sentir bien, en eso que te da paz y que te da tranquilidad, y abre la puerta para empezar a construir esa vida que quieres tener, pero no para vivirla mañana, para vivirla desde el hoy, tomando elecciones y acciones desde hoy, para que ese paso por este plano terrenal sea una experiencia lo mejor posible. Con esto no estamos diciendo que no hay dificultades, con esto no estamos diciendo que no van a haber situaciones que no te van a gustar o que no te van a agradar, pero está en tus manos hacer que este recorrido sea un recorrido de mayor bienestar, y que basado en construir esos hábitos y usar esas herramientas, tú vas a poder ver las cosas de una manera diferente, porque eso nos mueve absolutamente toda la química de nuestro cuerpo. Entonces, honrémoslo, agradezcámosle y de verdad escuchemos lo que el cuerpo tiene para decirnos, para que realmente sea ese templo donde habita nuestra alma. De acuerdo, me encanta. Y bueno, yo creo que vamos llegando al final de nuestro episodio número 9, siempre muy felices de poder estar aquí, de poder tener esta conversación,
de poder compartirla con todas las personas que nos están escuchando ahí al otro lado. Y bueno, ya sabes, la recomendación de cada episodio, si crees que esta información resonó contigo y le sirve a alguien, compártelo, dejan tus comentarios, déjanos también tus likes, tus corazoncitos. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Si tú estás escuchando este episodio antes del 27 de septiembre del 2025, este episodio estará al aire el 23 de septiembre de ese mismo año, entonces estarás a tiempo de participar en el taller Nutriendo tu Alma que estoy haciendo durante el mes de septiembre, y es un taller que está muy conectado con lo que estamos hablando, porque es una forma de que tú puedas reconectar con tu ser desde lo que significan los alimentos en nuestra vida. Así que si tú estás escuchando esto antes del 27 de septiembre de este año, estás súper a tiempo de inscribirte a ese taller, y si tú me escribes o nos escribes por nuestras redes sociales, te voy a dar un regalito muy especial por haber accedido a eso después de haber escuchado nuestro podcast. Así que estaré feliz y ahí te estaré esperando. Bueno, entonces el 23 de septiembre estaremos al aire con este episodio. Escúchalo todo y escríbenos a través de nuestras redes. Recuerda @lashoyos. Debajo en la descripción de este episodio vas a encontrar la red de Instagram de Mafe, la mía. Entonces te puedes escribir directamente a ella para que te inscribas en el taller y puedas recibir este regalito que ella te va a dar. Entonces, bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao. Oye, me estoy hablando.